Bienvenidos a nuestro servicio. ¿Por qué no te pones de pie o preparas tu corazón, más importante, para invitar la presencia del Señor donde quiera que estés? Hemos creado este espacio para que puedas invitar a la persona más importante, Cristo Jesús, en tu hogar. La mejor cosa que puedes hacer en este día es poner tu mirada en Jesús, la roca eterna, el Dios todopoderoso, altísimo. Él quiere bendecir tu vida. Él quiere que tú lo exaltes y te enfoques en Él, para que Él venga con su amor, con su paz, con su gracia, con su perdón, con su sabiduría. Sí, ¿por qué no levantas tus manos si es posible? Canta conmigo y dile: Dios, mira hacia ti, no me abrumaré, dame vista para ver como tú. Dios, mira hacia ti, eres mi ayudador, hazme sabio, tú sabes lo que hacer. Miro hacia ti, no me abrumaré, dame vista
miro hacia ti, eres mi ayudador. Hazme sabio, tú sabes lo que hacer. Te amaré, Dios, fuerza mía. Te amaré, escudo mío. Te amaré, Dios, roca mía. Por la eternidad, Dios, te amaré. Sí, Jesús. Dios mío, hacia ti no me abrumaré. Dame vista para ver como tú. Dios mío, hacia ti, eres mi ayudador, Señor. Hazme sabio, tú sabes lo que hacer. Te amaré, Dios, fuerza mía. Te amaré, escudo mío. Te amaré, Dios, roca mía. Por la eternidad, Dios, te amaré. Te amaré, Dios, fuerza mía. Te amaré, escudo mío. Te amaré, Dios, roca mía. Por la eternidad, Dios, te amaré. Aleluya, reina Dios. Aleluya, reina mi Dios. Aleluya, reina mi Dios. Por siempre cantaré. Aleluya. Aleluya, reina Dios. Aleluya, reina mi Dios. Aleluya, reina Dios. Por siempre cantaré. Aleluya. Oh, por siempre y siempre. Te adoramos, te adoramos. Te exaltamos, Señor. Solo tú reinas, solo tú, Jesús. Aleluya, reina Dios. Aleluya, reina Dios. Aleluya, reina mi Dios. Por siempre cantaré. Hola, muy buenas tardes a todos. Dios me los bendiga. Franklin aquí otra vez con ustedes y otra vez estamos continuando con nuestra serie El Pacto de Sangre. Como bien sabemos, aprendimos acerca de lo que es el amor de pacto en las últimas dos enseñanzas y el Señor nos mostró a través de la palabra
cuán grande es el amor que Él tiene para nosotros. Y también nos dimos cuenta que Dios cumple su pacto no solamente porque lo pactó en sangre, Él lo cumple porque Él lo quiere cumplir. Y hoy día vamos a estar hablando en la misma serie, el pacto de sangre. El tema en particular va a ser el nuevo pacto. De eso vamos a hablar esta noche. Entonces, a donde estás, quiero invitarte a que inclines tu rostro y lloremos, porque ya sabemos todos, siempre queremos invitar aquí al Espíritu Santo, que sea Él el que viene y nos ministra su preciosa palabra. Ahí donde estás, ora conmigo. Amado Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias por esta profunda enseñanza que tú nos estás dando, Señor, acerca de lo que es el amor, el pacto de sangre, el amor del pacto y todo lo que conlleva, Señor, cuando tú pactaste en sangre, Señor, tu amor por nosotros. Yo te pido en este momento, Señor, que tú crezcas y yo mengue, Señor. Que toda palabra que salga de mi boca venga directamente desde tu corazón y que tú tomes esta enseñanza y la personalices para cada corazón que está sintonizando, que está escuchando, Señor. Y que no solamente sepan, sino que esta sea una realidad, se convierta una realidad en sus vidas. Te lo pedimos y lo recibimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén. Y como les dije, vamos a continuar. El título de hoy es el nuevo pacto. Quiero empezar primero que todo, darles un breve repaso acerca del antiguo pacto. Nos dimos cuenta, algo que nos vamos a dar cuenta hoy es que el nuevo pacto siempre fue integrado en el antiguo pacto. Desde la primera pronunciación del Evangelio en Génesis capítulo 3, allí fue cuando se pronunció el nuevo pacto. Entonces, el nuevo pacto siempre fue integrado o ha sido integrado en el antiguo pacto. Y lo vemos a través de tipos y sombras, simbolismos, cosas que representan simbólicamente, obviamente, representan lo que era el verdadero sacrificio, el nuevo pacto. También nos dimos cuenta que Abraham, cuando fue llamado a la tierra prometida, que Dios lo sacó de la tierra de Ur de los caldeos. Abraham era un caldeo, no un hebreo, mas sin embargo fue establecido hebreo para la fe abrámica, el pueblo hebreo, los judíos, y ahora se le conoce a él como el padre de la fe. También nos dimos cuenta que cuando Dios cumple su pacto, cuando Él cumple los términos, las bendiciones del pacto, lo hace porque Él quiere cumplirlo. El pactar es el recordar cosas que hemos aprendido a lo largo de esta serie, de esta hermosa serie que el Señor nos ha mostrado. Y hoy día vamos a continuar con el nuevo pacto. Ese es un breve repaso que les quería dar. Y vamos a empezar con Jeremías capítulo 31. Jeremías capítulo 31. Y empezando en el versículo 31. Quiero que vean algo muy interesante. Es Jeremías. Por cierto, bueno, déjenme el pasaje y luego voy a compartir un poco acerca de Jeremías. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Empezando con el versículo 31, vea lo que dice. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Deja darte un poco de contexto. Para todos aquellos que han leído acerca de Jeremías, sabemos que a él se le conoce como el profeta llorón, the weeping prophet, le dicen en inglés. ¿Y por qué así? Porque es un profeta que en todo lo que él escribía, su prosa, su poesía, la manera que él escribía, estaba básicamente derramando su frustración, derramando sus pensamientos, derramando su tristeza del gran pecado en el que el pueblo de Dios había caído. Y algo interesante que me resalta siempre en este libro de Jeremías es que siempre que viene Jeremías y trae una advertencia de Dios, el pueblo de Dios casi parece como que responde de una manera desafiante. Viene Dios, da la advertencia por medio de Jeremías el profeta y ellos reaccionan
empeorando su pecado. Viene Jeremías otra vez, da otra advertencia y así ellos empeoran. Y es algo que vemos repetidas veces, va empeorando. Ahora, ¿por qué les digo todo este contexto? Porque aún en medio de este tremendo pecado, esta tremenda caída, esta oscuridad en la cual se encuentra el pueblo de Israel, aún así Dios está proclamando el nuevo pacto. Está diciendo, ustedes están así como están, pero yo haré nuevo pacto con ustedes y no van a quedar así. ¿Qué gran amor estamos viendo aquí de Dios? Obviamente no es un amor de emoción, es un amor que Dios hizo, que Él tiene para nosotros. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé de su mano. Quiero ver algo aquí. A menudo cuando estamos leyendo la Biblia, el Antiguo Testamento, Dios constantemente se presenta como marido y como esposo, como marido y como padre. Pero fíjense cómo se expresa aquí Dios a través de Jeremías. Dice aquí, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Fíjate lo que pinta este retrato. Los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Como cuando tú vienes y tu niño anda sufriendo, anda en problemas o algo así, en un lugar donde está triste, está dolorido, y vienes tú, lo tomas de la mano y lo sacas ahí. O sea, la foto que pintan estas palabras es la verdad de un Dios cariñoso, de un Dios tierno que viene, te toma de la mano y te saca de donde tú mismo te metiste, de donde nosotros mismos nos metimos, en oscuridad, en pecado, sea cualquier cosa. Él viene y nos saca y nos toma de la mano. Otra vez, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Obviamente aquí hablando Dios acerca de su fidelidad, que no importa que ustedes fueron infieles a mí, yo siempre fui fiel hacia ustedes. El 33 dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo. Ahora, en aquel entonces existía lo que llamamos la ley oral. Es decir, el pueblo de Dios era enseñado por los líderes, por Moisés y los líderes y los sacerdotes. Pero entonces la enseñanza de Dios, la palabra de Dios venía de afuera para adentro. Pero dice aquí Dios en el versículo 34, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Está diciendo aquí, y si leemos el 33, dice, daré mi ley en su mente y escribiré en su corazón. Cuando ya venga el nuevo pacto, ya no va a ser como antes, donde de afuera venía la instrucción. Ahora será de adentro hacia afuera. ¿Cómo es que llegamos al Señor nosotros en el nuevo pacto? El Espíritu Santo viene y mora en nosotros. Y la palabra viene de adentro hacia afuera. El Espíritu Santo nos guía. En el Antiguo Testamento era de afuera hacia adentro. Los judíos, los sacerdotes proclamaban, enseñaban por medio de la ley oral. Entonces, es lo que se está refiriendo. Y luego dice aquí, conoce a Jehová porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Qué hermoso. Estas palabras son hermosas. Dios está diciendo, hay millones y millones de pueblo, de gentes, de naciones en el mundo, y yo te quiero conocer a ti personalmente. Yo los conoceré a ellos. Vean lo que dice otra vez, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Hermoso, a pesar de que hay tanta gente en el mundo, tantas cosas, Dios desea conocerte a ti y a mí personalmente. Cuando tú vienes al culto, al servicio, vienes a la congregación cada domingo o te unes con nosotros cada miércoles y estás escuchando de Dios, es Dios hablando contigo personalmente. Es por eso cuando yo siempre oro, digo, Señor, que esta palabra que venga sea una palabra personalizada, para que sea el Señor que está hablando contigo directamente. ¿Por qué? Porque Dios desea una relación contigo. No desea una relación por medio de otra persona contigo. Él quiere una relación contigo. Desea un corazón contigo. Esta frase que leemos en el 34 es algo que constantemente se manifiesta en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Esto donde dice, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado, pero dice algo muy interesante, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Esta es una frase que resalta tanto en el Antiguo Testamento
como el Nuevo Testamento. En el libro de Apocalipsis, en el último capítulo, así dice Dios: yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Estamos hablando aquí acerca del amor, de su amor del pacto, su amor por ti y por mí. Y ahora aquí está hablando acerca del nuevo pacto. Veamos esto, quiero que sepan algo. Cuando dice, y no enseñará a ninguno más a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros como creyentes pecamos por X razón, un descuido, una molestia, nos enojamos y nos airamos de manera pecaminosa, o de repente como creyentes de repente caemos en pecado. ¿Qué dice esto? ¿Qué dice Dios? Porque yo perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Hoy en día, cuando nosotros pecamos, caemos en pecado, ¿qué hacemos? Venimos, lo confesamos y nos arrepentimos. Y de acuerdo a esta escritura y muchas otras porciones de la Biblia, Dios es fiel, justo y fiel, no solamente de perdonar nuestros pecados, sino limpiarnos de toda maldad. Y de acuerdo a este versículo, se acuerda de olvidarse de tu pecado. Se acuerda de olvidarse de mi pecado. Porque dice, no más me acordaré de sus pecados, sean los pecados de los hijos de Israel o sean pecados nuestros, cuando estamos aquí atravesando o viviendo nuestra vida cotidiana. Confesamos, nos arrepentimos y no más se acordará de nuestros pecados. Como quien dice, borrón y cuenta nueva, básicamente. Qué ternura y qué profundo amor de Dios, siendo justo y fiel. Bueno, continuemos. Aquí en estos versículos, en esta porción de Jeremías, podemos ver claramente lo que es el amor de Dios, el corazón de Dios. Ahora bien, déjenles digo algo. En medio del antiguo pacto, Dios está haciendo esta proclamación. Recuerden que Jeremías, recuerden que les dije más temprano que a Jeremías se le conoce como el profeta llorón. ¿Por qué? Porque ellos están en plena oscuridad, están en plena tiniebla, en pleno pecado, y Dios, en medio de todo esto, está haciendo esta pronunciación. Déjate digo algo. ¿Te has encontrado tú con alguien que tú amas, o sea tu pareja o alguien, sea quien sea, y se encuentran en una temporada súper difícil que te está lastimando, a ti te está doliendo, te está lastimando? ¿Quién haría una promesa así? A pesar de todo lo que estoy viviendo contigo, voy a hacer esto. O sea, ¿quién de ustedes o quién de nosotros hacemos semejante promesa en ese momento de dolor, en ese momento de oscuridad, en ese momento de tinieblas? No creo que nadie, no creo que nosotros lo haríamos. Aquí Dios lo hace a un pueblo que básicamente lo ha abandonado, lo ha ofendido, lo ha lastimado, le ha sido infiel. Aún en medio de todo eso, está diciendo Dios, yo hago esta promesa para ustedes. Me acuerdo de Jesús cuando él estaba en la cruz y lo estaban injuriando, burlándose, golpeándolo. Y en algún momento, cuando estaban en un momento muy doloroso, él levanta los ojos y dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mostrando el amor que Jesús tiene por su pueblo, por su gente. Igual aquí estamos viendo Dios Padre pronunciando esta palabra. Dios Padre, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, el mismo amor al pueblo. Es impresionante lo que estamos leyendo. Ahora, quiero compartirles otra vez un breve repaso acerca de lo que conlleva un pacto, la ceremonia, las prácticas. Aquí, los términos, primero que todo, los términos del nuevo pacto dice que serán escritos en sus corazones, no como antes, donde fueron escritos en tablas, con libros. Aquí serán escritos en nuestros corazones. Quiero darles un breve repaso acerca de la ceremonia del pacto de sangre. Primero que todo, ¿qué es un pacto? Es un acuerdo irrevocable, es un acuerdo vinculante. La única salida de un pacto es la muerte. ¿Cuál es el propósito de un pacto? Siempre se tiene que hablar acerca de las razones, los propósitos. ¿Cuál es el propósito de un pacto? Típicamente era amor y fuerzas y debilidades. Complementar sus fuerzas y complementar la fuerza de la debilidad de uno con la fuerza de otro y viceversa. También, otra parte del pacto, la ceremonia, era escoger un lugar donde se iba a llevar a cabo la ceremonia. Típicamente un valle donde ambos partidos podían ver lo que estaba pasando. El valle estaba un partido al lado, una tribu a un lado, otra al otro lado, los representantes ahí en el medio y a la vista de todos los que estaban llevando a cabo esa ceremonia.
También en el medio de esa ceremonia estaba lo que llamamos el intercambio de vestidura, de vestimenta, el intercambio del cinturón de armas. Básicamente con todo esto, cuando un líder se quitaba su vestidura, su saco, su manto, le daba sus armas al otro, lo que estaba diciendo es: todo lo mío es tuyo. Y todo lo que soy y yo represento, ahora lo eres y lo representas tú. Y tú, todo lo que es tuyo, ahora es mío. Era un intercambio de estas cosas. Entonces, después de esto está el derrame de sangre y la mezcla de sangre. Se cortaban las muñecas, dejaban que la sangre corriese por el antebrazo y luego se unían. Derrame de sangre y mezcla de sangre. Quería darles ese breve repaso para recordarnos, porque es importante con lo que vamos a compartir en este momento. Entonces, cuando Dios hace pacto con Abraham, Dios viene a Abraham y pacta con él. Y hablan acerca de los términos del pacto: bendiciones como maldiciones. Bendiciones cuando cumplimos, maldiciones cuando incumplimos. Ese es el acuerdo que tiene Dios con Abraham. El versículo 33 de Jeremías otra vez dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Otra vez 44. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, dice el Señor, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. No me acordaré más de su pecado. Algo que vemos, empezando con el Antiguo Testamento, es la fe. Cómo la fe nos conecta con Dios. Es muy especial eso que estoy diciendo. La fe nos conecta con Dios. Nos dice la palabra que sin fe, Hebreos, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que crea en Él, crea que le hay. El que conozca a Dios, crea en Dios, crea que le hay. Entonces, estoy parafraseando aquí. Hebreos capítulo 8, versículos 6 al 8 dicen lo siguiente: pero ahora un tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Ahora, noten versículo 7. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, hablando aquí del pacto. Ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Ahora, regresando al 7, cuando dice: por si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. El primero era la justicia de la ley, el primer pacto. El segundo pacto, la justicia de Cristo. El primer pacto era la ley mata y condena. Y la segunda, la vida y esperanza. Es lo que está diciendo. ¿Qué está diciendo Dios? ¿Que está con defecto el antiguo pacto? Por supuesto. Pero no fue defecto por accidente. No es porque a Dios lo sorprendió: oye, esto no funcionó, entonces hay que establecer un mejor pacto. No. Todo fue planeado. Desde el inicio, Génesis capítulo 3, Dios proclamó el Evangelio, el nuevo pacto en sí. Dijo que la serpiente que la serpiente heriría en el calcañar al hombre, pero la semilla le aplastaría la cabeza, parafraseando aquí. Pero aquí básicamente estaba parafraseando, estaba básicamente proclamando el Evangelio, estaba pronunciando lo que habría de venir, el nuevo pacto. Entonces, cuando dice aquí cuando dice aquí el 7, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Quiere decir que el antiguo pacto era con defecto, sí, pero no porque sorprendió a Dios, no porque Dios no se dio cuenta. Todo fue planeado, todo fue procesado. Y sin defecto, para esa temporada fue perfecto, pero para esta nueva temporada ya no lo es. Ahora tenemos un nuevo pacto y ahora lo que era antes, los términos, las condiciones, el arreglo, lo que se estableció, ahora ya no es efectivo para esta nueva temporada. Versículo 8 dice: porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Y luego esto básicamente que estamos leyendo en Hebreos es lo mismo que dijo Jeremías cuando leí más temprano Jeremías capítulo 31. Luego noten lo que el capítulo 11 versículo 4 al 5 dice de Hebreos. Dice: por la fe
Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Ahora, les dije, cuando hablamos de fe, la fe nos conecta con Dios. La fe siempre nos conecta con Dios. Abel vivió antes de Abraham. Antes de Abraham, él vivió. ¿Verdad? Él vivió antes del antiguo pacto. Y noten cómo la fe es el medio con la que él se conectó con Dios. Otra vez, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. ¿Por qué? Por la fe. Por la fe los justos vivirán, nos dice Romanos. Otra vez, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. ¿Por qué alcanzó testimonio? Porque por la fe, Abel ofreció esto a Dios, por la fe. Y por medio de esa fe, él alcanzó testimonio de que era un hombre justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Entonces, Abel se conectaba con Dios por medio de la fe. La fe siempre nos conecta con Dios. Y luego el versículo 11 en Hebreos es básicamente los héroes de la fe, ¿no? Se les suele decir. Voy a leerles unos cuantos versículos acerca de la fe, lo que hizo la fe. Versículo 8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. Versículo 9, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida. ¿Te ha pasado que a veces el Señor nos llama a algún lugar extranjero, por decirlo así? ¿Y qué hacemos? No entendemos, no conocemos nada. Por la fe obedecemos y por la fe habitamos en ese nuevo lugar. ¿Cierto o no? Por la fe. Otra vez, versículo 11. Por la fe también a la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. Versículo 17, vamos a bajar. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofreció su unigénito. Este es un versículo muy interesante. Se los voy a leer otra vez un poco más lento. Dice, por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Noten este verso, cómo este verso describe a Isaac como hijo unigénito de Abraham. O sea, el único hijo que tenía Abraham. Pero bien sabemos que ese no era el único hijo que tenía Abraham. Él tenía a Ismael. Ismael fue el primer hijo. Pero ¿qué estamos viendo? La Escritura reconoce a Isaac como tal, como el hijo unigénito. ¿Por qué? Porque la promesa vino por medio de Isaac. Y Dios le había dicho, por medio de un hijo que tú vas a tener, vendrá la promesa. Pero Abraham, ¿qué hizo? Se impacientó, qué sé yo, pasaron tantos años y no pasaba nada. ¿Qué hizo? Quiso cumplir la voluntad de Dios con su propia voluntad. Quiso cumplir la promesa de Dios bajo su propia voluntad. Es por eso que él se juntó con Agar, dieron luz, tuvieron a Ismael. Pero Dios no reconoció a Ismael como hijo de la promesa. No, tú no vas a hacer las cosas como tú quieres. Vas a hacer las cosas como yo te lo dije. Y déjate digo algo, esto es muy importante. A veces creo que nosotros nos encontramos en situaciones similares. Dios nos da una promesa y pasa tiempo y de repente empezamos a cuestionar, ¿por qué no se ha cumplido? Señor, tú me dijiste esto hace un año, hace 5 años, hace 10 años y no veo nada. Y en el momento de impaciencia o desesperación, de repente buscamos cumplirla de acuerdo a nuestra voluntad. Y es lo que estaba aquí, es lo que aquí Abraham quiso hacer. Y le pidió a Dios que esa promesa puede hacerse por medio de Ismael. se lo pidió a Dios. Dijo, no, tú lo vas a hacer por medio del hijo que yo te voy a dar a ti con tu esposa Sarai. Bueno, versículo 20, por la fe Isaac. 21, por la fe Jacob. 22, por la fe José. 23, por la fe Moisés. Entonces, aquí estamos viendo claramente el punto. Por la fe es como nosotros nos conectamos con Dios. Por la fe es como Dios hace tremendas obras en nosotros y por medio de nosotros. Por la fe. Porque es imposible agradar a Dios si nosotros no tenemos fe. Es la fe la que nos conecta con Dios. ¿Qué es la fe? Básicamente,
Hebreos capítulo 11 nos dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera. Certeza. Voy a tocar ese versículo un poco más tarde. Versículo 32. ¿Y qué más digo? Aquí está diciendo, aquí está escribiendo el escritor de Hebreos. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filos de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertes mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate. Una frase clave, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Lo que está diciendo aquí, de aquí podemos acampar el resto de la noche, pero obviamente no lo voy a hacer, pero por la fe, 34, por la fe apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad y se hicieron fuertes en batallas. ¿Estás enfrentando dificultades tú en tu vida, en tu familia, con tus hijos, en tu matrimonio, en tu trabajo, en tu situación legal, en tu sanidad? Por la fe podemos ser fortalecidos y por la fe podemos conquistar cualquier cosa que estemos enfrentando. Por la fe. Amada familia, si hay algo que yo he aprendido de todo este capítulo, ¿sabes? Si les puedo hablar de corazón, podemos conocer a Dios, podemos amar a Dios con todo nuestro corazón, podemos venir al servicio, alzar las manos cada domingo y ser ministrados y llorar. Y todo eso es bueno, pero si no le creemos a Dios, no podemos hacer nada. No se trata solamente de conocer a Dios, de amar a Dios. Se trata de creer en Dios, en creerle a Dios. Creer lo que Él nos dice que ya hizo por ti y por mí. Si nosotros fijamos los ojos en las circunstancias, si fijamos los ojos como Pedro en las aguas impetuosas, empezamos a hundir. Mantengamos los ojos en Jesús, en la palabra. Esa es la fe. Por la fe, aquí este capítulo 11 de Hebreos es el los héroes de la fe. Un hermoso capítulo que te animo que lo leas todo porque dice básicamente una porción pequeña. Como dijo el escritor, no puede decir todo porque aquí se la pasaría escribiendo de todos. Y me parece interesante que en este capítulo ni siquiera habla menciona a David, pero no habla acerca de las cosas que él hizo. Y bien sabemos que David tenía una fe tremenda. Entonces, ¿qué te estoy diciendo? La fe nos conecta con Dios. La fe desata el poder de Dios en tu vida, en ti y por medio de ti. Por la fe conquistamos, por la fe somos fortalecidos, por la fe cuando estamos desmayados somos levantados, por la fe somos vencedores, más que vencedores. Amén. Ahí donde estás, di conmigo amén, o teclea ahí en el chat, o chatea amén. Bueno, luego versículo 35 dice, las mujeres recibieron sus muertes mediante resurrección, mas otros fueron atormentados no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. ¿Notaste esas palabras? No aceptando el rescate. ¿Sabes? Te voy a decir algo que a lo mejor no has escuchado con mucha frecuencia. En el Evangelio hay lugar para el sufrimiento. Sin embargo, es un lugar donde tú puedes salir si tú quieres. No tienes que quedarte allí. Si tú quieres salir, pídele a Dios que te saque de ahí. Pero puedes quedarte. Y si tú decides quedarte, si decides pasar más tiempo en ese momento de sufrimiento, es para dar más testimonio a Dios. Es para dar más testimonio a Dios. A menudo los misioneros, y no solamente hablo de misioneros, esto aplica para todos nosotros, pero en particular, misioneros saben que hay un riesgo a donde Dios los ha llamado. Y saben que ellos no, cuando tienen que ver una situación donde están sufriendo, no hablo de muerte, sufriendo, Dios aquí nos dice, no tenemos que quedarnos ahí. Podemos clamar a Dios para que Él nos saque. Pero muchos, y en particular muchos misioneros, deciden quedarse ahí. ¿Qué es lo que hacen? No aceptan el rescate. ¿Por qué? Para dar más testimonio en el Señor. Es voluntario, no tienes que quedarte, pero en el Evangelio hay lugar para el sufrimiento si tú así lo decides para darle más testimonio a Dios.
Interesante lo que cuando estaba preparándome para esta enseñanza que me resaltó y me impactó. Versículo 36. Otros experimentaron vituperios y azotes, y más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo a Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Es decir, por medio del sacrificio de toda esta gente que acabamos de leer, lo que ellos sufrieron, por medio de todos ellos, estamos tú y yo aquí con el Evangelio, con el nuevo pacto. Ellos querían ver esa promesa, mas no la vieron. Nosotros la estamos viviendo, la estamos caminando en el nuevo pacto. Quiero compartir algo acerca de Salomón. El 40 dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Cuando nosotros leemos en el libro de Eclesiastés, leemos mucho acerca del corazón de Salomón. Se muestra como un hombre frustrado, desalentado, desanimado. Recuerden que este hombre, Salomón, fue el hombre más rico que jamás ha existido, antes y después. Nadie nunca ha existido como Salomón, alguien con esa riqueza. E igual, nadie con esa sabiduría, con la excepción particular de Jesús. Nadie ha tenido la misma sabiduría, con la excepción de Jesús, como Salomón. Este hombre tenía toda la sabiduría del mundo, tenía las riquezas, todo estaba a su alcance, a su disposición, todo lo tenía. Mas, sin embargo, cuando leemos sus escritos en el libro de Eclesiastés, suena como un hombre frustrado, un hombre desanimado, un hombre desalentado. Y te da la impresión que es un hombre muy negativo y hasta criticón, me atrevo a decir. Negativo y criticón. ¿Por qué? Él tenía todo, sabiduría, tenía riqueza del mundo, pero él no tenía un corazón nacido de nuevo. Y no tenía una relación con Dios como la debía haber tenido. Salomón no tenía un corazón nacido de nuevo y no tenía una relación con Dios como la debió tener, así como su padre, David, un hombre con un corazón conforme al de Dios. Salomón no era así. Lamentablemente leemos acerca de su fin de su reinado. Se había casado con mujeres, un montón de concubinas que tenía de otras tribus, de otras razas, algo que Dios le advirtió. ¿Y qué pasó? Con el tiempo le voltearon su corazón y empezó a adorar a otros dioses. Él no tenía un corazón recto para con Dios al fin de su reinado. Y no es que Dios lo había desechado, no. Pero no tenía un corazón como el de David. No tenía un corazón conforme al de Dios. Pero tenía toda la sabiduría que Dios se la dio, que él mismo, Salomón, le pidió. Tenía toda la sabiduría. Tenía toda la riqueza del mundo. Mas, sin embargo, era un hombre, en Eclesiastés vemos a un hombre frustrado, negativo, un poco criticón, desanimado, desalentado. Y es triste eso, es triste. Porque cuando nosotros no tenemos relación con Dios, lo que Él nos da, dones, talentos, no trabajan como deben trabajar. Pueden trabajar, sí, hasta cierto punto, pero no trabajan con la gloria de Dios. No trabajan como deben trabajar cuando no tenemos relación con Dios. Incluso cuando hay gente que no es nacida de nuevo. Puede trabajar muy bonito aquí y acá, pero no puede trabajar como debe trabajar, con Dios. Con Dios. Cuando leemos en el Antiguo Testamento nos damos cuenta que los profetas, los reyes, los sabios del Antiguo Testamento, ellos desearon ver lo que nosotros ahora vemos. La promesa del rey venidero, la promesa de aquel que habría de venir, de Jesús. Ellos querían, los profetas Isaías hablaban de cómo Dios iba a estar morando en nosotros, cómo Él iba a estar aquí.
Él iba a estar en nosotros y hablando por medio de nosotros. Ellos deseaban ver esto, pero nunca lo vieron. Nosotros sí. Pero todo lo que ellos atravesaron, acabamos de leer en Hebreos capítulo 11, atravesaron por todo eso, es decir, pagaron el precio, el sacrificio para que nosotros podamos ver lo que ellos querían ver. Traer la palabra, traer la verdad y abrir el camino, básicamente. Y yo creo que pongámonos a pensar, tenemos nosotros el Espíritu de Dios en nosotros. Qué tremendo es esto. Para ellos, por ejemplo, David o los reyes, los líderes, los héroes, ellos dicen la palabra que el Espíritu de Dios caía sobre ellos. Hacía una gran obra, pero luego se iba. Nosotros, el Espíritu Santo no cae sobre nosotros, porque el Espíritu Santo ya está en nosotros, ya mora en nosotros. O sea, qué interesante. Tenemos al Dios viviente, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo aquí en nosotros, que nos quiere guiar, que nos desea dirigir. Pero obviamente Él no va a imponer su dirección en nosotros. Nosotros tenemos que tener esa relación. Es dirección por medio de relación con Dios. Dirección de Dios por medio de nuestra relación con Dios. Es como Él nos guía, por medio de relación. No se trata de levantar una oracioncita, ay Señor, guíame, dame sabiduría. No, relación te da dirección con Dios. Relación con Dios te da la dirección de Dios. Nunca se te olvide eso, amada familia. Ahora bien, como les dije, en un pacto de sangre había mucha preparación. Estaba la ceremonia, estaba la discusión, estaban los acuerdos, los términos, se hablaba acerca de la bendición y de la maldición si esta no se cumpliese. En un pacto de sangre hay mucho que hablar, por lo visto, mucho que hablar y mucho que hacer. Y si las expectativas no se unían, ya sabíamos lo que iba a pasar. Así como le hicimos a este animal, se ha hecho a ti, si no cumples con los términos del pacto. En un pacto había representantes. Un representante que representaba a la tribu de la izquierda, otro representaba a la tribu de la derecha. Dios escogió a Jesús no solamente como un representante, como un mediador. ¿Se acuerdan lo que es un mediador? Un mediador es uno o alguien que representa ambos lados. No solamente una tribu a la derecha, representa ambos. Jesús representaba al hombre, o representa al hombre y representa a Dios, el mediador de un nuevo pacto. Veamos aquí, en Isaías 7 dice, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo y llamará a su nombre Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Otra vez, Dios vino, se hizo hombre, retomó el señorío que le había dado al hombre en Génesis capítulo 1, retomó el señorío y al hacerse Jesús se hizo mediador. Ahora Jesús representa a Dios Padre y representa al hombre. A Dios y al hombre. Es un doble representante. Al hacer todo esto, entonces el nuevo pacto se forma, se puede cumplir, se puede realizar tal y como fue escrito. Vean lo que dice Juan 1:14. Y aquel verbo, estamos leyendo el verbo, ¿no? Estamos estudiando el verbo en los domingos. Juan capítulo 1, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Hebreos 12:24 dice que es mediador, ya les dije, es un mediador, o sea, un doble representante del nuevo pacto. En Génesis capítulo 2 leemos que Dios escogió un lugar donde hacer un sacrificio, escogió un lugar para Abraham para sacrificar a su hijo. Le dice a Abraham, toma ahora tu hijo, tu único, a Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Como le dijimos en la primera parte de esta enseñanza, esa tierra, Moría, es hoy en día lo que llamamos Jerusalén. Y esto lo puedes leer en 2 de Crónicas, capítulo 3, versículo 1. Moría es Jerusalén. Ese lugar, Moría, es donde Dios instruyó a Abraham a que llevase a su hijo a sacrificarlo. Es el mismo lugar donde a Jesús lo mataron. Donde se habría de sacrificar a Isaac fue donde fue Jesús sacrificado.
para que vean aquí cómo Dios había preparado todo desde el primer capítulo, ya estaba todo preparado, la brillantez y el simbolismo de cómo Dios trabaja. Entonces, como ya les dije, desde el principio todo fue establecido. Desde el principio el nuevo pacto fue establecido. Estaba integrado en el antiguo pacto, pero tenemos que buscarlo mediante la profecía y los simbolismos para poder encontrarlo. Podemos ver que desde el establecimiento del antiguo pacto, el nuevo pacto se fue encaminando. Ahora, otra vez, otro repaso de la ceremonia, el pacto de sangre. Y esto es una repetición, estoy reiterando aquí un poco. Se escoge el lugar, se escogen los representantes, intercambian sus vestiduras, las armas, diciendo, con todo esto diciendo, todo lo que soy, ahora te lo doy a ti. Veamos lo que dice Isaías capítulo 61, versículo 10. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia. Como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Y eso es exactamente lo que necesitaban ellos. Pues ellos estaban mal. Los hijos ya estaban muy mal. El salmista en el Salmo 14, versículo 3 dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. De aquí mismo cita Pablo en Romanos cuando leemos, no hay ninguno que haga bueno, ni aún uno. Isaías 61:10 está hablando del nuevo pacto, está hablando acerca de lo que está por venir, acerca de lo que va a pasar. Dios se quitó básicamente su propio manto de justicia, su vestidura de salvación, y nos la entregó a ti y a mí. Y con esto Él dijo, todo lo que soy, ahora te lo doy a ti. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Yo me quito mi manto de justicia, yo me quito mi vestidura de salvación y te la doy a ti. ¿Y qué tomo de ti? Yo tomo tu pecado, tu trapo sucio, la sociedad, la inmundicia, yo lo tomo. Esto es lo que conocemos como el gran intercambio. Así como pasaban en los pactos de sangre, intercambio de ropas, vestimentas, me quito el saco, representa todo lo que soy. Lo mismo está pasando aquí. Dios me da el manto de justicia porque soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Yo me la pongo. Me da su vestimenta de salvación. Recibo salvación en Cristo Jesús. ¿Y Él qué hace? Al que no conoció pecado, fue hecho pecado. Jesús tomó nuestro manto de injusticia, nuestra vestidura de pecado, de trapo sucio o trapo de inmundicia, nuestra suciedad. ¿Por qué? Porque al que no conoció pecado, Jesús fue hecho pecado. Ponte a pensar en esto, amada familia. El pecado de la fornicación, el pecado de la homosexualidad, el pecado del asesinato, el pecado del adulterio, el pecado de toda la adicción, de todo lo que es la lujuria, del robo, todo eso, Él fue hecho pecado, Jesús. No que lo hizo, Él fue hecho el mismo pecado. Al que no conoció pecado, fue hecho pecado. Él tomó mi trapo de inmundicia, Él tomó mi sociedad, Él tomó mi pecado de injusticia y yo tomé el de Él. El gran intercambio, el manto de justicia que se intercambian, la vestidura de salvación que yo recibí de Él. Es impresionante, es impresionante, asombroso y la verdad que amor se está reflejando aquí con las acciones de Dios. Aquí vemos unas cuantas cosas. Otra vez ya les dije, en 2 Corintios capítulo 5, versículo 1, me adelanté un poco. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. O sea, Jesús dice, dame lo tuyo y toma lo mío. En pocas palabras, dame lo tuyo, toma lo mío. Dame tu injusticia, aquí tienes mi injusticia. Dame tu impureza, aquí tienes mi pureza. Dame tu pecado, aquí tienes mi justicia. O sea, aquí tienes lo mío, lo blanco, lo que es limpio, lo que es sin pecado. Entonces, ¿se acuerdan cuando Jesús le lavó los pies a Pedro? Pedro le dijo algo al Señor. Le dice, Señor, ¿tú me lavas los pies? No, Señor, no me lavará los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare los pies, no tendrás parte conmigo. Esto lo leemos en Juan capítulo 13, versículos 4 al 11. Y sabes, déjate digo algo. Pedro no quería soltarse, no se sentía digno de que Jesús lo lavase. Y sabes, nosotros como creyentes a menudo representamos a Pedro.
A lo mejor tenemos un pecado del pasado que nos ha condenado. No fuimos buen pareja, buen padre, buen madre, buen hijo o hija. Tenemos un pecado y a veces nosotros nos sentimos tan indignos, tan condenados, que no queremos dejar que Jesús nos lave los pies. Nos sentimos indignos. O a lo mejor ni siquiera vienen a servicio. Quiero arreglar mi vida un poco. Quiero quitarme, lavarme los pies. No. Cuando nosotros no dejamos que Jesús nos lave los pies, nos estamos estancando. No estamos dejando que Jesús venga amorosamente, tiernamente y nos lave los pies. ¿Por qué? Porque estamos dejando que la condena, que el pecado del pasado, aunque ya se confesó y ya se arrepintió, no estamos dejando que nos limpie completamente. No estamos dejando que Dios nos limpie completamente. ¿Por qué? Porque estamos reteniéndonos a esa condena, a ese lamento. Y eso, amada familia, no es de Dios. Dios quiere lavarte tus pies. Jesús quiere que tú vengas, dame todo tu dolor, dame todos tus pecados, cualquier cosa que te sientas condenado, te sientas completamente arrepentido, te sientas indigno, dáselo a Jesús, porque Él quiere lavarte los pies. Por eso Él vino aquí, por eso Él derramó su propia sangre, por eso Él se dio por sí mismo, para tomarte en sus brazos y limpiarte por completo y quitarte cualquier oprobio que tú estés sufriendo, que estés viviendo, cualquier vergüenza, cualquier condena condena, cualquier crítica, cualquier cosa. Él vino a quitarte todo eso. Él vino a tomar eso para Él y darte a ti su justicia, su pureza. Ese es el Dios que tenemos, amada familia. Ese es el Dios que tenemos. Jesús se hizo pecado por ti y por mí. Él llevó todos nuestros pecados. Otra vez, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Justicia de Dios en Él. Entonces, no hay que actuar como la persona que una vez fuimos. No hay que actuar. No digas, no soy digno, pero Él sí. Él es digno y Él te hace a ti digno en Él. Entonces, si en algún momento tú has dicho, yo no soy digno, no es cierto. Él es digno, Jesús es digno y Él te hace a ti digno en Él. Él me hace a mí digno en Él. Entonces no digas, no soy digno, porque ya no eres la persona de antes. Ahora eres una persona redimida, corazón nuevo, eres un hijo de Dios, una hija de Dios. Entonces no pienses y no actúes como la vieja persona. Tenemos que nosotros que entender este pacto, que es el cual hemos estado, el pastor Manny y nosotros y yo, hemos estado explicando y desmenuzando y desempacando para que sepamos la veracidad, la verdad y la profundidad de este pacto. Hay que entender el manto de justicia que Él nos dio, que Dios nos dio. Cuando la gente te ve en ti, cuando la gente te ve a ti, eres la justicia de Dios. ¿Sabes? Yo me acuerdo una vez rápidamente quiero compartir algo. Una vez yo estaba atravesando, hace unos cuantos años, estaba quizá en el tiempo más difícil de mi caminar con Cristo. Más difícil. Una prueba súper difícil, tan difícil que era una lucha intensa. Y me acuerdo en algún momento yo estaba en el paradero del bus y era un momento donde yo sentía que mi relación con Dios se estaba enfriando, para serles muy transparente. Y me acuerdo que en algún momento yo estaba parado, y a lo mejor ya compartí esto, no me acuerdo, pero yo estaba parado y una señora se puso enfrente de mí. Y ella, de repente, de la nada, ella no volteó a ver atrás y luego encontramos la vista. No, ella volteó directamente hacia mí. Y me sorprendí un poco y se me quedó viendo. Y yo no le dije nada y yo aparté los ojos. Volteó otra vez y me vio. Volteó otra vez y me vio. Y yo me estaba molestando, la verdad que sí. Porque no era mirada así, mirada mal de entre mujer y hombre. No, era una señora mayor. Cuando ella llegó al bus, empecé a abordar. Ella, antes de subir, ella estaba enfrente de mí, volteó y me dijo, ¿tú eres un cristiano, verdad? Le dije, sí. Le dije, ¿cómo es que usted sabe? Porque se ve la gloria de Dios en ti. Puedo ver la justicia de Dios en tu corazón. Y eso para mí es asombro. Y eso me asombró. Obviamente ella era una cristiana también. Pero ella estaba viendo en mí lo que yo en ese momento no veía. Estaba viendo en mí lo que Dios ya me había dado. Pero como yo no lo veía, ella me lo dijo a mí. Y estoy convencido que Dios me lo dijo por medio de ella. Y era uno de los momentos más difíciles en mi vida, en mi caminar con Cristo, una prueba muy difícil. Y bueno,
Todo esto para decirles que nosotros, cuando estamos con Cristo, como somos creyentes, tenemos que tener esa confianza en el pacto, en el trono de la gracia, que es algo muy profundo. Hebreos capítulo 4, versículo 16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia por el oportuno socorro. Acerquémonos confiadamente. Ok, yo cometo un pecado, me acerco al trono de la gracia. ¿Por qué? A confesar mi pecado, y ahora me acerco a pedirle, a dar mi petición confiadamente. No campante, como si no tengo preocupación alguna. No, ya confesé mi pecado, ya me arrepentí, y de acuerdo a la palabra, Él es justo y fiel, no solamente para perdonar mis pecados, sino para limpiarme de toda maldad, y se olvida de nuestros pecados. Dios, me fascina mucho como Billy Graham lo dice: Él se acuerda de olvidarse de tu pecado. Ese es el Dios que tenemos, amada familia. Acerquémonos confiadamente a pedir cualquier cosa de acuerdo a lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Lo que Jesús es, lo somos nosotros. Y lo que nosotros fuimos, Él lo fue. Él tomó lo nuestro y nos dio lo de Él. Ese es el pacto de sangre que Dios ha hecho con nosotros, amada familia. Y ese es el mejor pacto, el nuevo pacto establecido sobre mejores promesas. Mejores promesas. Y ya finalmente ya les cité esta escritura en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9. Dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amada familia, este pacto que el Señor nos ha estado mostrando es un pacto profundo, que a menudo yo diría que la mayoría de creyentes no han entendido. A lo mejor no se les ha enseñado. Sepas tú que el pacto que nosotros tenemos es el mejor pacto establecido sobre mejores promesas, y es un pacto del cual Dios siempre va a guardar. Todo lo que Él prometió, todas sus bendiciones son para ti y son para mí. Si en algún momento tú te sientes indigno, acuérdate de esto: caminamos por fe y no por vista. No te aferres a lo que tú piensas, no te aferres a lo que tú sientes. Aférrate a lo que Dios dijo en su palabra. No ores para esto, no ores para: Señor, dame paz. No, que Dios te revele lo que Él hizo por ti y por mí. Que Dios te revele la bendición que Él pactó en sangre para ti, para tu familia y para toda tu descendencia. Amén. Bueno, ahí donde estás, quiero cerrar con oración y espero, Dios, que esta enseñanza te la guardes en tu corazón y la escuches una y otra vez para que sepas la realidad, la verdad de este pacto que Dios hizo contigo y conmigo. Amado Padre, gracias te damos por esta preciosa palabra que tú nos has dado, Señor. Yo te pido por cada precioso corazón que ha sintonizado, que nos ha escuchado, Señor, que tomes estas palabras, que tomes esta verdad y por medio del Espíritu Santo tú traigas a memoria esta enseñanza en el momento oportuno, Señor. Que tú traigas a memoria esta enseñanza para que se comparta no solamente en conocimiento, no solamente en revelación, sino para que se convierta en una realidad en sus vidas. Que sepan que tú pactaste con ellos, Señor. Que tú derramaste tu propia sangre y tú guardas este pacto de bendición y de promesa para sus vidas y para toda su descendencia. Te lo pedimos y lo recibimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga, hermanos. Los invito a que se unan con nosotros el próximo domingo, donde tenemos nuestros servicios a las 9 y 11:30 de la mañana. Y Dios me los bendiga. Que tengan una buena semana. Respire, alabe al Señor. Vamos. Ayúdame con las manos. Firme estoy delante de ti. Oh, cuán dulce es tu promesa. Confío en ti. Mi interior, sí, marcaste, oh Dios, tu palabra siempre va.
El propósito que tengo lo encuentro en tu amor. Marca hoy, sí, tu voluntad, como luz que resplandece en mi corazón. Oh, 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 todo plan dejaré en tus brazos de amor. Para ti viviré, por tu casa, Señor. Todo plan dejaré, oh sí, en tus brazos de amor. Para ti viviré, por tu casa, Señor. Oh sí, Jesús. Oh, levanta tus manos. Dile, Señor, voy a dejar todo plan en tus manos. La palabra de Dios dice que Él todo lo obra para nuestro bien. Te alabamos, Señor. Cada paso que doy, yo te doy el control. Mi destino eres tú, tu amor quita mi temor. Yo me levantaré y no me rendiré. Tu presencia está aquí, me llamas, tú eres mi Dios. Todo plan dejaré, oh, que se escuche. Tus brazos de